Cuando explotas por no cuidarte. ¿Cuántas veces has explotado? No por estrés externo, sino por no darte permiso para parar. No cuidarse no es no estar ocupado, es olvidarse de ti. Hoy hablamos del autocuidado como una herramienta de supervivencia y te diría algo más, en emprendimiento un imprescindible. Porque si no puedes conseguir sostenerte a ti, la pregunta es cómo vas a sostener a otros, ya sean clientes, ya sea tu pareja, ya sea tu familia, ya sea todo aquello que a ti te importa. Bienvenida, bienvenidos a Libros que Venden, ese podcast donde el autocuidado y la estrategia se dan la mano para poder conseguir historias que de verdad venden, porque no podemos hacer que te cueste tu salud. ¿Quién soy yo? Pues Rosa Montaña, médica por vocación, empresaria por convicción y autora de 25 libros. Mentora de quienes aprendieron que su historia es tan importante como su estrategia y que sí, sí merece ser contada, pero sin perder ni hacer que la salud tiemble. Hoy este episodio está patrocinado por IRIBE, por Instituto de Relaciones Estratégicas y Ventas Efectivas, y nos trae a una invitada muy especial. Ella es ingeniera, es coach, es consultora en negocio y mentora enfocada en valores, personas y ventas. Es autora de un nuevo libro, claro, de Autoexplotación SL, una guía para emprendedores que valoran la rentabilidad sin olvidarse de la vida. Y sobre todo de aquellos que se dan permiso a que luego puedan tener un espacio en blanco para escribir todo aquello que quieran. Os presento, como no, a Carlota Bello. Muy buenas, Carlota. Muy buena, Rosa. Encantada de compartir ratín contigo. Autoexplotación. Este es el título de tu nuevo libro y me imagino que tiene algún sentido, porque a lo largo de todos estos años intuyo que con la gente que has ido trabajando, incluso con empresas en las que tú has participado como socia o has visto a gente próxima a otras empresas, has visto que la gente autoexplota y ya les parece que es normal. Sí. Pues sí, autoexplotación me pareció que era un concepto bastante interesante. SL, sociedad limitada, porque es para empresarios, es para personas que tienen empresas. Y hemos visto que muchos empresarios pueden explotar, pero muchos empresarios que son buenos, que son rigurosos, que son serios, que son fiables, lo peor de todo es que se explotan a sí mismos. Y de esto viene a hablar el libro, de esa autoexplotación a uno mismo, cuando pones toda la carne en el asador, quieres sacar tu negocio adelante y se te va olvidando tu vida por el camino. Para que la gente no se me despiste, ahora mientras está escuchando el podcast, algunos pensarán que eso tienen que ser grandes empresarios que tienen a lo mejor miles de trabajadores dentro de su bajo de la ala, ¿no? Que dicen el otro. Pero aquí en España el otro día decían que el 99% de las empresas y los empresarios son pequeñas pymes, donde mayoritariamente son prácticamente autónomos, donde son ellos y como mucho otra persona más. Esto no está definido solo para los grandes empresarios, ¿no? Sino que los autónomos y las pequeñas pymes tan pequeñitas autoexplotan de la misma manera. Sí, 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 no, está dirigido precisamente para pymes, o sea, porque al final España es un país de pymes. No sé si es no quiero confundirme si es un tercio o dos tercios del Producto Interior Bruto, lo generan las pymes y el Han, 60% del empleo. han dicho el otro día que las cifras decían en la federación que éramos ya el 96% pymes en España. El Eso 90. sí, pero del volumen de facturación, o sea, es increíble. Entonces, al final, claro, ¿qué pasa? Que sostenemos parte del tejido empresarial, microempresarios y autónomos al final. ¿Y qué pasa? Que si esas personas que sostienen parte del tejido empresarial caen con ellos los negocios, la rentabilidad y sus propios empleados al final, que al final tú creas una empresa para generar riqueza, para generar bienestar, para llegar a un público, para dar un producto, un servicio, y muchas veces te agotas tú y agotas al equipo por el camino. Me imagino que en el libro has ido a romper ciertas creencias donde ellos asumen que yo puedo absolutamente con todo. ¿Cuáles son las creencias que más daño les provocan a todas esas personas que realmente están apostando por su negocio olvidándose de ellas? Yo creo sobre todo que hay una figura que se vanagloria del líder exitoso, que todo lo puede, súper inteligente, súper carismático, que lo resuelve todo, que está en todo, que lo controla todo, y eso es peligroso. Yo creo que esa es una de las creencias que hay que romper. Siempre decía en mi empresa y digo con las empresas que trabajo ahora, yo quiero gente más lista trabajando conmigo. Ujú. Entonces, tú eres muy bueno en una parcela, serás muy buen estratega, serás muy buen organizando, pero tienes que rodearte de un equipo que sea más talentoso que tú.
Y eso yo creo que cuando montas una sociedad, cuando montas una empresa y empiezas solo con tus socios, cuando empiezas a contratar gente, no es porque no confíes en ellos la mayoría de las veces, porque tienes miedo a que las cosas no se hagan como tú. Entonces es uno de los grandes problemas que hay, que no se haga como yo. Y si no han llegado hasta ese nivel, porque por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en alguien que tenga una clínica de fisioterapia, donde como mucho puede tener contratado a lo mejor a una persona que está en recepción, que está cogiendo los pedidos o hace la facturación y no puede plantearse, o sea, no va a poder delegar justamente su parte y está en un nivel todavía que cuando crezca podrá permitirse ciertos sueltos o un crecimiento del equipo. Pero esas personas que todavía no tienen esa gente, ¿cómo pueden conseguir cuidarse? Porque yo creo que son las personas que más explotan y las que posiblemente son las que más negocios hacen que luego se pierdan ese 80%, ¿no? En esos 2 años, porque los ansiolíticos, los antidepresivos, un estrés, el no saber si vas a llegar a poder pagar los impuestos, es un estrés interno y externo. Totalmente. ¿Y por qué? Yo digo que los negocios van de valores, quién eres tú, ventas y estrategia. Esa persona, esa fisioterapeuta que está en una clínica, que tiene que él hacer su trabajo técnico, físico con las manos y demás, es muy importante que controle sus números. Un capítulo de... El libro se estructura como en tres partes, tres, cuatro bloques y tiene cuatro protagonistas, cuatro personas que cuentan sus historias a través del libro. Y, y en este caso, por ejemplo, de fisioterapeuta, una de las cosas más importantes es que mire sus números, que mire sus números, que mire sus horas y que mire el tiempo que está regalando a sus clientes. Yo tengo clientes que son fisioterapeutas, por eso lo sé también bien. Y poner límites, porque las urgencias siempre existen, siempre va a haber un tobillo roto, siempre va a haber algo, y si semana tras semana se carga de tus horas de descanso, de tus horas de comida, de tus horas de tuyas, pues acabas, lógicamente, autoexplotándote. ¿En qué áreas de su vida son donde primero pueden notar esa sintomatología de que a lo mejor alguno ya no es que no quieran no autoexplotar, es que ya ha autoexplotado y ni siquiera es capaz de reconocerlo? Pues yo haciendo la bibliografía del libro y buscando datos y demás, la Organización Mundial de la Salud ya alerta de los signos de salud mental, que decías tú, ansiolíticos, estrés, pérdida de nervios, gritar a las personas. O sea, yo un síntoma muy claro es la pérdida de empatía, de amabilidad, de irritabilidad. Yo hablando también de mi propia autoexplotación, una de las primeras cosas que me dijeron las mamás del cole de mi peque fue, ostras, Carlota, es que en los últimos meses tú no eras así. Cómo trataba al peque, cómo tal, porque claro, yo si escribo este libro es porque parte de esos personajes hablan de mí misma, hablan de mis clientes, hablan de personas de mi entorno de, pues de los 12 años que llevo como empresaria, pues he conocido a muchos empresarios, hemos hablado mucho, hemos tenido muchas comidas y al final estás viendo que las historias se repiten y que no nos atrevemos a decirlo porque somos superhéroes, porque se nos dan premios, porque eres exitoso, porque te dan aplausos, pero por dentro la cosa no está tan bien muchas veces. Que la gente, sabiendo que puede tener esa sintomatología, llame a tu puerta y te diga, mira, Carlota, yo necesito una sesión estratégica contigo para saber qué puedo hacer mejor. Muchas veces es que piensan que tiene que ser así, que solo es sacrificio y fuerza bruta. Y hacer y hacer y hacer y hacer sin dirección. Yo cuento del libro, claro, yo vengo de una familia que no hay empresarios y a no ser que te formes en una escuela de negocios, tú haces una formación técnica y dices tú, desde la inocencia voy a emprender. Entonces, ¿qué haces? Lo haces a fase de fuerza bruta, tienes conocimiento técnico, pero muchas veces ni te preocupas de leer de empresa, ni de ventas, ni de estrategia, ni de números, o sea, ni de entender de contabilidad. Entonces, claro, nos les impide incluso a veces saber que eso no es normal. Y cómo abrir los ojos para todos aquellos incompetentes inconscientes que no saben ni siquiera que están así de jodidos, ¿cómo puede ser el primer paso? Porque a lo mejor ni siquiera llegan a este podcast, o a lo mejor alguien que esté escuchando este podcast y que se lo comparta a alguien que diga, hostia, que yo creo que mi vecino, mi primo, mi pareja está en esta situación. ¿Cómo podrían estarse dando cuenta esas personas que todavía ni siquiera son conscientes de qué es lo que les está pasando? Porque como tú bien has dicho, normativizan eso y dicen, pues que tendrá que ser así.
Bueno, yo hablo del capítulo de que te tienen que gustar en el capítulo no, perdón, en el libro, que te tienen que gustar tus lunes, tus jueves y tus domingos. Si no te gustan, Jueves y tus domingos. Eso no nos lo tienes que desarrollar un poco más. sí, porque normalmente el lunes, la gente que no le gusta su trabajo, lunes, empieza el lunes, arranca el malestar. El jueves, si estás en un pico de mucho trabajo, fuerza bruta, estrés y tal, llegas, estás cao, estás en cao técnico, estás arrastrándote hacia el viernes ya. Y el domingo te sueles poner de mal humor, y esto es un síndrome que está estudiado por estudios psicológicos, te sueles poner de mal humor porque llega el lunes. Ujú. Entonces, si no te gustan tus lunes, tus jueves y tus domingos, te estás autoexplotando un poquito. ¿Qué hacemos con aquellas personas en las que tú además que has cambiado ahora tu filosofía de vida y asumes que las vacaciones ya son de pobres, aquellas personas que todavía mm, se elogian, incluso se aplauden por creer que, mira, yo consigo desconectar 15 días, porque para mí es como un lienzo totalmente en blanco, ¿no? En ese momento que es como vamos a recubrir todo lo que no hemos hecho anteriormente. Y cuando terminan esas vacaciones, están agotados de esas vacaciones y la vuelta es pavorosa, o sea, no te apetece absolutamente nada. Como se suele decir, me alegro que me hagas esta pregunta. En el capítulo 5, Julia se va de vacaciones. Y muchas veces, claro, me voy a desconectar. O sea, yo creo que las pausas son para reconectar, no para desconectar. Entonces, si las pausas no son frecuentes, si esos espacios no son frecuentes, al final, ¿por qué no puede haber una pausa un miércoles por la mañana? ¿Por qué no te puedes ir 15 días a la playa y hacer tus cosillas por la mañana o después de comer y seguir trabajando? ¿Por qué te autoexplotas 51 semanas, que de esto va el capítulo, para pagar una semana a la playa? Bueno, pues a veces trabajas para gastarte esa semana, puedes invertir en generar otros modos. Pausas para reconectar. De hecho, me parece que esa es la frase más importante de lo que nosotros deberíamos de ser capaces de escuchar, ¿no? Cómo esa pausa nos reconecta con lo que realmente queremos y estamos haciendo. Hoy hacía yo una reflexión en las redes sociales y me decían, es que estás todo el día por ahí, ¿tú cómo puedes conseguir hacer las cosas? Seguro que te lo hacen o estás perdiendo muchísimo tiempo. Yo he querido saber, hoy, a 2 meses y 4 días del verano, saber qué cosas llevaba hechas, porque a veces ni siquiera me da tiempo a poner en ese marco de trofeos los éxitos, ¿no? O sea, eso, aquellas pequeñas acciones que estás haciendo. Claro, y cuando hay gente que dice que en verano no se vende, yo he calculado y las he contado, llevo 80 conferencias, 4 podcasts grabados para otros, 26 podcasts con el tuyo grabado para mis clientes para darles ese posicionamiento, 4 libros escritos, 3 publicados en redes saliendo, un quinto que se está escribiendo, una facturación de 226.000 euros entre dos personas que marca directamente la empresa y he conocido Islandia, he estado una semana en Galicia, me he ido a un balneario, he estado 4 días en León, se ha podido disfrutar, es que la gente piensa y todo esto he leído y me he formado por y para mí, ¿no? Y esto son las pausas que a mí me parece que reconectan. Ahora bien, cuando la gente entiende que una pausa es estar tirado en el sofá viendo una serie y otra, pues es que para mí esa pausa a lo mejor implica recolocar mis ideas escribiendo 3 capítulos de un libro. Y es un aprovechamiento de tiempo. ¿Qué tiene que suceder para que la gente entienda que no es cuestión de esperar a que otros te hagan y que por eso necesitas esa pausa donde, no sé, recojas aire o algo por el estilo y pides esas pausas para que reconecten con uno? ¿Cómo se lo podrías explicar tú? Porque yo te juro que creo que ya no sé. Bueno, yo lo explico desde que al final tienes que estar alineado no digo en el 100% de tu vida, pero bueno, en el 90% sí, porque siempre hay esos desequilibrios que pueden ser elegidos o no. Pero yo a mí me gusta explicarlo con la analogía de que lo que haces hoy es importante. Entonces, es importante lo ordinario. Yo hablo mucho del ordinario. Cuando hablo de armonía entre vida personal y profesional, hablo del ordinario. Y lo ordinario es lo que pasa todos los días. Lo que pasa, lo mismo, los domingos, los jueves, los lunes. Y no esperar a esas ocasiones especiales, porque yo creo que en las empresas también lo que pasa mucho es que se espera a final de año, al cierre de trimestre. Entonces ahí, cuando estamos con la cabeza como un loco, nos paramos a pensar, ostras, no sé quién era que yo leía, ahí era, no sé qué persona era de negocios que decía, yo todos los días estoy mirando por la ventana media hora y leo un libro media hora en la oficina. O sea,
Y él decía que la divagación mental, y hablo también mucho de esto en el libro, esa divagación mental, ese dejar que las ideas fluyan, la creatividad te conecte, también en el no hacer. Creo que es importante encontrar el equilibrio de todo esto que tú nos contabas de todo lo que estás haciendo, pero tú haces todo eso porque tienes muchas pausas, tienes muchos momentos contigo, tienes muchos momentos en familia, tienes muchos momentos que te enriquecen, que no esperas a la semana de agosto o a las navidades, sino que suceden día a día. ¿Qué hacen con Entonces, ese tiempo? O sea, yo me pregunto a veces, ¿no les da tiempo a hacer todo eso? ¿Y qué es lo que hacen? no lo sé. A ver, realmente, ¿cuántos? Entretenernos, lo hablábamos tú y yo el otro día. ¿En qué nos entretenemos? Yo me he dado cuenta, haciendo un análisis de conciencia, que mi tiempo durante muchos años como empresaria no era efectivo, porque como hay cosas que no te atreves, hay cosas que te cuestan, estás empezando, entonces te entretienes en cosas que no marcan la diferencia. Entonces parte también de esa autoexplotación es ser estratégico, ir en foco y en dirección, porque si no te estás entreteniendo y cuando te entretienes te autoexplotas, porque dedicas mucho tiempo para sacar poco rendimiento. Eso a mí me parece súper útil, ¿eh? O sea, es pequeños momentitos, porque además son esas pequeñas partes que dices tú ordinarias, ¿no? O sea, yo ayer estaba esperando para irme a León y llevar a mis hijos a que vieran el partido de la Central Cultural Leonesa y había 11 minutos, 11 de reloj, ¿eh? 11. O sea, de esto me estoy haciendo 6 para mirar exactamente los tiempos y demás. Y yo dije, 11 minutos, estaban mis hijos viendo y terminando una serie de Lo que se avecina y dije, pues o me quedo 11 minutos viendo esto, o qué puedo hacer en 11 minutos, ¿no? O sea, mi planteamiento es, ¿qué puedo hacer en 11 minutos? Entonces, reorganicé dos capítulos y escribí uno. Y entonces dicen, tía, es que es que esos pequeños minutos son los que de repente pasan desapercibidos. No sé si podemos llamarles minutos hormigas o demás, pero esos pequeños momentos para una llamada, para algo, hace que eso cambie directamente y que a lo mejor luego no explotes cuando te des una paliza de, bueno, me tengo que poner 4 horas a escribir. Hostia, 4 horas a escribir no hay Dios que lo sostenga. O sea, 4 horas de tirón tienes que tener una concentración, una disciplina, una rigidez física y mental súper bestia. Pero 11 minutos. Y corrígeme si me equivoco, seguramente te hayas puesto esos 11 minutos porque te haya venido una buena idea que hayas conectado en ese momento. Justo en ese momento no fue así, porque la idea ya la tenía y yo cuando organizo una idea no soy muy de esperar, yo creo que esto lo decía Picasso, ¿no? No esperar a que la musa venga a visitarme, sino a Tú te buscar. sientas con la musa. Yo me siento y digo, 11 minutos, chata, ¿cuál es el siguiente capítulo que vamos a poder escribir? Y entonces redacto desde ahí. Porque la musa es muy caprichosa. Y si yo lo hiciera solo desde cuando a la musa le apetece hacer cosas, yo no haría ni una centésima parte. Yo soy súper procrastinadora. La gente dice, pero si tú tienes mucha disciplina. Sí, sí, claro, porque tengo que suplir la parte procrastinadora que tengo, porque a mí me parecería que todo pasado mañana estaría muchísimo mejor hecho. Pero precisamente por eso, porque si no nos disciplinamos o que cada uno que utilice la palabra que quiera, que más le conecte, es cuando nos entretenemos y perdemos el foco, perdemos la dirección y no nos responsabilizamos de ese tiempo que estamos tirando por la basura y como entramos a las 7 de la mañana a trabajar y estamos conectados hasta las 11 de la noche y sentimos que somos súper productivos, pues nos sentimos bien, pero la rentabilidad no es buena, los números no salen, las ventas no están, los clientes están mal atendidos y el negocio pues no va. Acabas de hablar de la diferenciación. ¿Cómo pueden llegar a diferenciarse? Tú has escrito este libro este verano dentro de la primera edición del programa de Neven. ¿Qué has pretendido con el libro para diferenciarte de otros mentores que pueda haber de negocios o de estrategias o en esa parte de ventas? Pues por una parte, mostrar mis verdades. Creo que hay un mundo en el que muchas veces no se cuenta tu historia, tu verdad, tu sufrimiento, o sea, de dónde vienes, por qué estás haciendo esto y por qué te estás dedicando a esto. Si yo ahora me dedico a mentorizar proyectos, a acompañar a personas, es porque, como yo digo, a mí me hubiera gustado conocerme a mí misma hace de 12 años. O sea, me hubiera encantado. Entonces, al final pretendo diferenciarme con Autoexplotación SL porque creo firmemente en ello y porque creo que a través de un libro, por una parte, organizas tus ideas, las plasmas, las pones en el papel, conectas y te das cuenta de que tienes una mini metodología propia.
nadie inventamos la rueda, pero sí tenemos unos cómo diferentes, una mirada, unos valores. Entonces yo creo que escribiéndolo a través del libro, yo estoy muy satisfecha con eso, con ello, porque es muy yo a través de los cuatro personajes. ¿Qué facturas no habría pagado la Carlota de hace 12 años si hubiera tenido este libro entre sus manos? Pues no me hubiera ido llorando de dejar a mi hijo en la guardería, por ejemplo, porque hubiera elegido de otra manera. Seguramente se hubiera quedado en la guardería también, pero mi posicionamiento hubiera sido otro. Hubiera atendido más que la venta es importante. Yo me dediqué muchas veces, me dediqué casi siempre a la venta, pero me daba miedo la exposición. Lo cuento muchas veces. O sea, a mí me daba miedo exponerme. Y ahora me considero una muy buena vendedora, la verdad. He cerrado grandes proyectos de cientos de miles de euros, con ingenierías, con proyectos internacionales, pero no siempre fue fácil. Entonces, si me hubieran contado que la venta no es indigna, que vender te saca de la autoexplotación, que tener equipo que le hagas crecer y que le hagas brillar es muy bueno, que no tienes que tener miedo a que te rechacen, que yo creo que sobre todo, que tienes que ser tú genuinamente en tu empresa y en tu negocio. Ujú. Carlota, una última pregunta antes de darte las gracias por haber estado aquí dentro de este espacio. Si ahora alguien nos estuviera escuchando, algún tipo de profesional, puede ser un ingeniero como tú o otro tipo de profesión, ya sea sanitaria o sea docente, se plantease, vale, yo voy a diferenciarme de un libro porque he visto que un libro no solo tiene regalías, sino que puede ser una estrategia de monetización para poder conseguir multiplicar mis resultados y utilizarlo como una herramienta de presentación. ¿Qué les dirías a esas personas? Que no se lo piensen, que lo hagan acompañados, eh, que se formen. O sea, yo no era una gran lectora y sin embargo ahora devoro libros. Entonces, creo que formarse, entender, leer y acompañarse y escuchar, que es muy importante escuchar, es una gran decisión y plasmar todo el conocimiento que tienes, por poco que te parezca, porque muchas veces lo que tú dices, tenemos miedo al éxito de poner nuestro conocimiento en un libro, porque eso nos va a llevar a otro nivel, si lo hacemos con estrategia, si vamos más allá de que ese libro es una carta de presentación, de que ese libro es un método, de que ese libro cuenta lo que nosotros somos y lo que nosotros sabemos. Entonces, que lo hagan. Para mí ha sido una experiencia brutal. O sea, solo puedo decir que es brutal. ¿Será tu último libro? No, no. No, me ordena la cabeza, Rosa. Me gusta. Es una forma distinta a la hora de recolocar, sobre todo porque en la gente que yo creo que somos tan creativos y estamos continuamente formándonos, no sabemos cuánto sabemos hasta que de repente no lo plasmamos en un folio en blanco, ¿no? Y ahí hace que las cosas cambien y sea más fácil luego comunicar a los otros esa destreza que tenemos. Y cada vez estoy más convencida que no se necesitan grandes tratados donde la gente se pierda, porque estamos viviendo una filosofía de vida muchísimo más rápida. Lo que necesitamos son respuestas rápidas a soluciones precisas que estamos buscando, ¿no? Entonces, que si alguien está buscando una forma de autocuidado, que pueda leer y que arranque dentro de 3 días con autocuidado, no que tenga que conseguir leerse un libro de 3 meses No, que has dejado en la mesilla, que se te ha olvidado, que cuando vuelves a recuperar se te olvidaron las fórmulas, que no ves facilidad de, pues eso, de tener unas metas obtenidas y conseguidas en un momento determinado. Y ahí eso ha cambiado. Si los vídeos que utilizamos ahora son de 1 minuto para poder presentar mucho valor y conferencias de 10 minutos o de 6 que marcan la diferencia, no podemos seguir teniendo libros que de repente sean de 700 páginas para contar un solo concepto, porque no tenemos tanto tiempo. O sea, ya se está pasando. Pues mil gracias, Carlota, por haber estado aquí con nosotros, contándonos que tenemos que cuidarnos, que tenemos que tener mucho cuidado con la autoexplotación, que habrá más gente que esté ya en una autoexplotación SL y que ni siquiera lo sepa, así que vean directamente todos esos síntomas. Mil gracias. gracias a ti, Rosa. Chicos, pues esto es lo que sucede. Este libro ya lo tenéis disponible, ¿eh? Este libro que hoy estáis escuchando en este podcast ya está ahí en preventa, así que podéis conseguir localizar a Carlota Belló para que no se os pase, porque el día 20 podrá conseguir estar en vuestro ebook y que consigáis tener herramientas porque las facturas, si no, son demasiado caras.
Decía Brené Brown que no puedes ofrecer compasión si no practicas autocuidado. Y creo que Carlota Belló nos lo ha contado y nos lo ha dicho. Recuerda que esta parte de los libros está patrocinada por Neven, ese espacio donde te estamos mostrando cómo puedes conseguir vender, escribir y crear tu libro de una forma muy consciente y profesional. No solo para que te dé una autoridad dentro de tu mercado, sino para que pueda conseguir darle pasta y monetización a todos aquellos talentos y saberes que tienes. Y te voy a contar cuál va a ser el próximo lanzamiento, sí, porque ya estamos de enhorabuena. Cómo comprar desde tu Enagrama estará disponible el 4 de septiembre. No va a haber preventa, esta vez vas a comprarle de golpe porque ya lo estarán probando los clientes y de hecho 50 de ellos ya están viviéndolo de una forma totalmente distinta para que se den cuenta que las conversiones de venta no tienen por qué ser de un 15%, sino que podrían pasar a un 85-90% si entiendes quién es tu cliente, la persona que está al otro lado. Así que una guía muy interesante para entender cómo el que tienes delante decide comprar y cómo no hacerlo. Tu valor no está en cuanto aguantas sin parar, está en cuanto sabes cuidarte para seguir dándolo todo. Carlota nos ha mostrado hoy que el éxito no es no cuidar y durar hasta la máxima, sino durar todo lo que puedas cuidándote lo máximo, porque el verdadero triunfo es sostenible y sobre todo es humano. Suscríbete a este podcast para que no te pierdas ni un solo episodio, porque son historias que como tú y como yo las han podido conseguir contar porque no solo son cercanas, son humanas y son reales, que estamos cansados de ver falta de esa realidad. Deja un comentario si te ha resonado, que a Carlota la va a gustar y a mí también. Y regístrate ahí en rosamontana.com para que no te pierdas absolutamente ninguna de las locuras que estamos haciendo, porque en alguna ocasión podrá ser escribir un libro o en otra ocasión puede ser que todo esto que estás queriendo aprender no lo hagas solo. Así que nos vemos o nos escuchamos en el siguiente podcast.